Dios les bendiga a todos, cada personita que está mirando esta transmisión. Les saludo en el amor del Señor. Nuevamente es un gusto saludarles y presentarme ante ustedes a cada personita que quizás ha llegado y no sabe cómo me llamo. Mi nombre es Ever Arley Alquichire Flores. Soy de Colombia, Santander, de un municipio llamado El Carmen de Chucurí. Y para mí es un gozo saludarles en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy me corresponde la predicación y quiero hablar bajo el tema o bajo el lema, despierta ya, Cristo viene. Pero para antes de iniciar en la palabra del Señor, quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, para adorarte y para exaltarte, Dios, para exaltar tu santo nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Nos presentamos, Dios, delante de ti. Yo me presento delante de ti en este lugar de Colombia, Dios, en este rinconcito de Colombia, Dios. Y presento a cada persona que está viéndome, Dios, a cada persona, a cada ciudad, Dios. Los presento delante de ti. Y te pido, Dios, que te glorifiques por medio de tu palabra, Dios. Que pongas palabra en mi boca, Dios. Y como dijo el profeta Samuel, habla Jehová, que tu siervo oye. Estamos dispuestos, Dios, a oír lo que tú tienes en esa hora para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 25, versículo 1, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad a vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bajo el lema, despierta ya, Cristo viene. Y quiero hablar sobre esta palabra porque es una palabra que para mí en estos tiempos es muy necesaria hablarla. Se tiene que expresar en este tiempo, se tiene que hablar de estas vírgenes prudentes y de estas insensatas, porque las vírgenes prudentes y las insensatas está representando las vírgenes, la iglesia del Señor. Nos está representando a nosotros, los que verdaderamente estamos preparados y los que no se hayan de preparar delante de Dios. Entonces, en San Mateo 25 nos habla de la necesidad de la preparación genuina de nosotros hacia Dios, de la necesidad que tenemos como cristianos de estar despiertos, porque estamos viviendo una vida de relajo, una vida, una vida normalizada. Entonces, ¿por qué hablo sobre las vírgenes prudentes y sobre las vírgenes insensatas? Porque las vírgenes insensatas, lamentablemente, fueron personas que se normalizaron, personas que
que llevaron una vida de relajo. Pero primer punto que quiero hablar hoy es sobre las vírgenes prudentes. Pero quiero centrarme en algo porque algo que me sorprende de la parábola es de las vírgenes, porque todas estaban en un mismo sentir, en un mismo propósito, con el mismo objetivo de recibir al esposo. Y quiero que entiendan algo en este mensaje, porque cuando habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, están hablando de que todas estaban en un mismo sentir. Todas esperaban al esposo. Todas estaban esperando a que él llegara, a que el esposo viniera por ellas. Pero Mateo dice 25:2, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Porque las 5 vírgenes prudentes representan una vida de devoción. Y aquí quiero comenzar. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite en las vasijas representa una vida de preparación espiritual. El aceite representa el Espíritu Santo. Las lámparas representan la palabra de Dios que ilumina el camino y el testimonio público del creyente en el mundo. Por eso los Salmos dicen en capítulo 119, versículo 105, dice, lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hay que detenernos aquí. Las vírgenes prudentes fueron personas que se esforzaron por tener una vida apegada a Dios. Porque eso representa, y vuelvo y reitero y vuelvo y reexplico, las vírgenes prudentes representan la iglesia. Y son vírgenes que de verdad se esforzaron por querer ver al Señor, por querer ver al esposo. Y en este tiempo se está viendo eso. Hay una necesidad en nosotros que tenemos y que tenemos que llevar y por ver al Señor Jesucristo. Porque no se trata, vea, no se trata, y siempre quiero decir esto, no se trata de solo quedarnos con el querer. No podemos quedarnos con el querer porque muchos quieren ser salvos, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchos quieren ir al reino de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de yo querer, se trata de obedecer la voz de Dios. Porque en este tiempo la iglesia o las personas no están obedeciendo la voz de Dios. Estamos dejando a Dios a un lado y nos quedamos con el que yo voy a ser salvo. Pero mi pregunta es, y es una pregunta que yo les hago a cada persona que está viendo este en vivo. Mi pregunta es, ¿cómo te encuentras realmente con Dios? ¿O cómo nos encontramos realmente con Dios? ¿Qué vínculo tenemos con Dios? ¿Verdaderamente estamos como las prudentes esperando al Señor? ¿Esperando al esposo? ¿Verdaderamente estamos intercediendo? ¿Verdaderamente estamos velando como dice la escritura? Porque la escritura dice, velad pues en todo tiempo. Y esto es lo que pasa, porque no estamos velando en todo tiempo. Y esto es lo que yo quiero profundizar, porque las vírgenes prudentes son personas que tuvieron una dedicación profunda con Dios, que dedicaron de su tiempo para Dios, que se esmeraron por conocerle en lo secreto, en querer saber quién era realmente. Se prepararon para ese día. ¿Te estás preparando para ese día? ¿O nos estamos preparando para ese día como iglesia? ¿Estamos esperando al Señor verdaderamente? Y esto se ha de demostrar. Esto se ha de demostrar verdaderamente con nuestros hechos y no con nuestras palabras. Porque reitero y vuelvo y les digo, no nos podemos quedar con el querer, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que el profeta Samuel le dice a
a Saúl y le dice el profeta Samuel: es mejor el obedecer que los sacrificios y holocaustos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que piensa que con congregarse, o hay gente que piensa que con llevar una vida de servicio es salvo ya. Y déjame decirte que es totalmente diferente, porque la vida de servicio no te va a salvar. Y tengo que hablarlo, yo tengo que hablar esto, porque siento de parte de Dios hablar estas palabras. La vida de servicio no salva al creyente. Por eso dice la escritura que no será por obras, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dijo Jesucristo. Entonces, no será por obras para que nadie se vanagloríe, para que nadie se exalte, porque la gloria es para Dios, porque la gloria proviene y será siempre para Dios. Entonces, no será con tu servicio que vas a ser salvo, porque las vírgenes insensatas representan a esas personas. Una vida de relajo, lleva una vida de servicio, lleva una vida sirviéndole a Dios en el templo. Puede ser predicador, vea, yo te voy a decir algo, puede ser predicador o predicadora de la palabra de Dios, pero eso no te da la garantía de que te vas a salvar. Porque la Biblia dice la escritura, y en su nombre llegarán diciendo Jesucristo, Padre, pero yo en tu nombre eché fuera demonios, pero yo en tu nombre hice milagros, Padre, pero en tu nombre vi el poder tuyo. Y dice el Señor, apartaos de mí, porque yo a ustedes no los conozco, apartaos de mí, escarnecedores de maldad. Y hicieron milagros, vieron la manifestación del poder de Dios, vieron la mano poderosa de Dios obrar sobre ellos, pero no les dio la garantía de ser hijos de Dios. Entonces no malinterpretemos la palabra en estos tiempos, porque una cosa es servicio y otra cosa es obediencia a Dios. Y en estos tiempos Dios quiere es obediencia. Es decir, podrás no tener una vida de servicio, pero tengas obediencia a Dios, porque eso es lo que te va a ayudar a escapar de los juicios de esta tierra. Eso es lo que te va a ayudar a escapar de las garras de Satanás. Eso es lo que te va a ayudar a escapar de la tribulación que ha de venir sobre esta tierra. Eso es lo que te va a garantizar el reino de Dios. Eso es lo que nos va a garantizar la salvación. Entonces no se trata de servir y dejar a Dios a un lado. Por eso me gusta siempre las palabras de Jesucristo cuando le dice a Marta, 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 turbada estás en tus estateres, en tus cosas, en tus servicios, pero no has visto a María. Ha tomado la mejor parte. A mí me sorprende esta palabra y me conmueve esta palabra. Es poderosa. Jesucristo mismo le estaba diciendo, Marta, María tomó la mejor parte. Quizás no tiene una vida de servicio, pero tiene una vida de obediencia. Marta, quizás ella no está sirviendo, pero tiene una vida de rendición. Marta, quizás ella no está sirviendo, pero tiene una vida, llevando una vida de conocerme a mí en la intimidad, en lo secreto. Y tú ni siquiera me conoces a mí, porque te has turbado en tu servicio. Te has centrado en una sola cosa y es servir, Marta. Y me has dejado a mí, has quitado tu enfoque en mí. Y tú, vea, en pocas palabras, Jesucristo le estaba diciendo, Marta, tienes que aprender a entender algo. El primer lugar, antes de que tú sirvas, el primer lugar soy yo. En pocas palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Marta eso. Marta, antes de que tú lleves una vida de servicio, una vida pastoral, una vida de ministrar, una vida
como música, como adoradora. Primeramente tienes que adorarme. Primeramente tienes que conocerme. Porque tú no puedes ministrar, tú no puedes avalar bajo el poder de Dios sin antes haberme conocido. En pocas palabras, Jesucristo le estaba diciendo: Marta, Marta, despierta, date cuenta que lo estás haciendo mal. Despierta. Yo no sé, a alguien Dios le está diciendo: despierta. Date cuenta de tu realidad. Has estado sirviendo a las congregaciones como músico, como adoradora, como adorador, como predicador o predicadora, pero no me has conocido en lo secreto, dice el Señor. No has llevado una vida de rendición para mí, y por eso te has adormecido, porque te centraste en una sola cosa, y fue en el servicio. Mas María se centró en obedecer a Jesucristo, se centró en conocerle a Él. A mí me sorprende porque ahí estoy hablando de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. En ese momento, en ese acto, Marta estaba siendo una mujer insensata delante de Jesucristo, y María estaba siendo una mujer prudente. ¿Y por qué insensata? Porque tú mismo haces ser insensato o insensata delante de Dios cuando tú dejas de obedecer a Jesucristo, cuando tú dejas de oír la voz de Dios y te centras a hacer lo que no debes de hacer primeramente. Porque reitero y vuelvamente digo, primeramente tenemos que conocer a Jesucristo. Primeramente tenemos que estar apegados a Jesucristo, apegado a la voluntad de Dios, apegado a la salvación. Antes de llevar una vida de servicio, tenemos que estar apegados a la voluntad de Dios. Antes de servir, tenemos que estar apegados o sujeto, mejor dicho, o sujeto a la salvación, al Maestro. Esta palabra me sorprende mucho, la palabra de Marta y María. María era una mujer que se rendía a cada momento ante el Señor, ante el Maestro, ante el Nazareno, ante el dador de la vida, el dador de la salvación, el que iba a poder rescatarnos de este mundo corruptible, al que iba a poder librarnos de la muerte, de la condenación, de los juicios que han de venir sobre la tierra. Ella estaba sujeto a él. Yo no sé cuántos se sujetan en ese momento a Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es fiel y que Él es el camino, la verdad y la vida. Tú no puedes estar sujeto en otra cosa antes de estar sujeto primeramente a Jesucristo. Por eso dice que la Escritura: me amarás sobre todas las cosas. Y déjame decirte, esto es un mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios primeramente a Dios antes de que ames a tus padres. Amarás a Dios antes de que ames a tu madre, a tus hermanos, a tus amigos, a tu familia. Me amarás a mí, dijo el Señor, antes de que ames tener una casa, tener comodidad, tener riquezas, quizás. Amarás sobre todas las cosas primeramente a Dios. ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿O estamos adormecidos como las vírgenes insensatas? Que hablamos del poder de Dios, demostramos el mover de Dios, pero ni siquiera el Señor está ahí con nosotros. Solo que Él honra su palabra, que es otra cosa. Porque una cosa es que tú estés sujeto a Él y que Él esté sujeto también a ti.
Y otra cosa es que tú demuestres el poder de Dios, mas Él no esté ahí contigo. Solo te está viendo desde lejos. Es que estás al lado del maestro. No malinterpretemos las cosas. Porque hay gente que piensa que con echar fuera demonios, hay gente que piensa que con mirar el mover de Dios, piensan que Dios está ahí. No, Dios está honrando su palabra, que es otra cosa. Porque la Biblia dice que Dios no puede estar con el impío, que Dios no puede estar con la persona que está haciendo continuamente el pecado delante de Dios, que Dios no puede manifestarse a través de esa persona. Él se manifiesta a través de su palabra, porque todas las cosas de esta tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán, permanecerán para siempre, porque su palabra le dio vida a la tierra, a lo que estaba muerto, a lo que no tenía vida. Le dio vida a tu vida, me dio vida a mí también. Su palabra le dio vida a los cielos. Su palabra le dio vida a la creación. De su aliento sale vida, dice la escritura. Y de su aliento, de sus palabras, por ellas fueron escritas. Entonces él tiene que honrar su palabra. Él honra su palabra. Por eso quería hablar de las prudentes. Una vida de devoción, una vida dada a Dios. Una vida que fue entregada para Dios en estos últimos tiempos. Esa es la vida que necesita Dios. Una vida despierta, una vida velando en todo tiempo, una vida de rendición conociendo al Señor y Él dando a conocer la profundidad de su palabra, dándose a conocer a sus hijos, hasta ser revelado personalmente ante nosotros, porque se dio a conocer a las vírgenes prudentes por su palabra y después se dio a conocer personalmente a ellas. Y eso quiere Jesucristo, eso quiere el Maestro, que nosotros le conozcamos por su palabra, que conozcamos la profundidad. Por eso dice la escritura, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Son eternas. Las cosas que se ven pasarán, son pasajeras, son momentáneas, pero las que no se ven, que son las del reino de Dios, que son las del Padre Celestial, ellas son las que permanecerán para siempre. Su palabra, su escritura, su poder, su santidad. Esta palabra es profunda, esta palabra es poderosa. A mí me impacta mucho cómo Dios representa al hombre de verdad creyente delante de Dios, delante de Él, delante de sus pies, a la persona insensata que no quiso realmente conocerle a Él. Se trata de conocerle, de conocer la magnitud de la profundidad de Dios. Porque cuando tú le conoces, tú te apegas más a Él. Cuando tú le conoces, tú te sujetas a Él y tú no te quieres separar de Él. Esa es la diferencia a cuando tú no le conoces. ¿Cómo voy a estar sujeto a alguien que no conozco? Y eso es lo que pasa hoy en día con la gente. Pero no, ¿cuál es ese Señor Jesucristo? ¿De quién hablan ustedes? Esa es la pregunta que muchas personas me han hecho a mí. ¿Cuál es ese Señor Jesucristo? Ese Dios que ustedes adoran. Yo no lo veo.
y son incrédulos, son ateos. Y yo les hago una pregunta siempre a esas personas ateas y les digo, les voy a hacer una pregunta. Listo, ustedes no le conocen. Y antes de yo poder ir a la palabra, me responden con esto. Respóndame algo, háganme conocer a Dios sin usted dármelo conocer por medio de su palabra. Yo le digo, listo, está bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en el viento? Y ellos dicen, sí, yo creo en el viento. ¿Y por qué cree en el viento? Porque lo siento, Ever. Ah, tú lo sientes. Y yo le digo, ¿y por qué tú crees en algo que tú no ves? Y me dicen, Ever, porque lo estoy sintiendo. Y yo le digo, pues así es el Señor con nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos dentro de nosotros. Sentimos el poder, cómo se mueve dentro de nosotros. Lo vemos por medio de los milagros, por los medios de los prodigios, por medio de la manifestación de su Santo Espíritu. Y la gente es incrédula aún. Lo vemos por medio de la manifestación de su poder en la tierra. Porque de él fueron hechas todas estas cosas, dice la Escritura. La tierra y los cielos fueron hechas por sus manos, por su aliento. Y no creen. Llevan una vida cegada por el diablo. Llevan una vida adormecida. Despierta tú que duermes entre los muertos. Revístate de poder. Haz que la luz de Jehová amanezca sobre ti. Haz que la luz de Jehová alumbre sobre ti. Porque la Escritura dice, o somos de la luz, o somos de las tinieblas. O somos prudentes, o somos insensatas. O somos hijos, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Así son las cosas como las ve Dios. No como las estoy viendo yo, es como la ve la Escritura, como lo dice el Señor. ¿De qué lado estás? ¿En qué lado te estás encontrando? ¿En qué camino te estás encontrando? ¿En la luz de los que están durmiendo, en la luz de las tinieblas, aquellos que duermen, aquellos que están adormecidos por el pecado, que están adormecidos por el timente del pecado? ¿O estás en la luz de los que viven, aquellos que resplandecen, aquellos que reflejan la gloria de Dios, aquellos que reflejan a Jesucristo, el poder genuino de Dios, el poder genuino de su Hijo amado? ¿De qué lados estás? Esto es lo que Dios te está diciendo a ustedes. ¿En qué camino te estás encontrando? Dice el Señor. ¿En qué camino, en qué dirección te encuentras? 5 prudentes, 5 insensatas. 2 caminos. El camino de la luz, el camino de la vida eterna, el camino de la condenación, el camino de los juicios de Dios. El camino de la ira de Dios. ¿Y por qué de la ira? Por desobediencia, por haber alejado a Dios, por haber desobedecido la voz de Dios, por haber dado la espalda a Dios, por haberse burlado de Dios. Yo estoy soltando una palabra de poder, una palabra poderosa. Yo no sé dónde están los hijos de Dios, aquellos que resplandecen del poder de Dios, aquellos que resplandecen de la manifestación de su poder, aquellos que hacen la voluntad de Dios. En estos tiempos, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Dice el Señor. Porque Adán, cuando se encontraba en el huerto de Edén, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás?
¿No te has dado cuenta que te alejaste de mí por causa del pecado? ¿No te has dado cuenta que te adormeciste por causa del pecado? ¿Dónde estás? Yo siento decir esto de parte de Dios. Dios está diciéndole, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? El pecado. El pecado que Adán hizo lo llevó a esconderse de Dios. Esto es profundo lo que voy a soltar. El pecado que tú haces te lleva a alejarte de Dios. El pecado que tú consumes te lleva a esconderte de Dios. Te lleva a la oscuridad, a lo profundo de las tinieblas. Te lleva a ser atado. Por eso Dios tiene que revelarse ante Adán y decirle, ¿dónde estás, Adán? Quiero hacerte entender, Adán, que por causa de ese pecado te adormeciste, Adán. Te apartaste de mi presencia. Te alejaste de mí. Yo no fui el que me alejé, fuiste tú. Tienes que llevar una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de intimidad. Y yo estoy junto a ti porque este proceso tan duro, porque estoy viviendo este proceso. Si yo soy y estoy entre las vírgenes prudentes, ¿por qué vivo este proceso? Y es que tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que pasar por la prensa de Dios. Porque están hablando del aceite de las vírgenes prudentes y del aceite de las vírgenes insensatas. En ti hay un aceite que Dios depositó, por si no lo sabías. Todo el ser humano tiene un aceite depositado. Desde el momento que Dios te creó, hay un aceite. En ti depende si ese aceite fluye o ese aceite mengue. Si ese aceite rebosa o ese aceite desfallece en ti. Y la palabra aceite proviene del árabe asaid, que podría traducirse por jugo de la aceituna. Esto nos ayuda a definir el aceite de oliva como el jugo o zumo oleoso extraído por prensado, por prensado, por el prensado de Dios. Estoy siguiendo hablando de las prudentes. ¿Por qué las vírgenes prudentes tenían un aceite fresco? ¿Por qué las vírgenes prudentes estaban preparadas? Porque yo tengo que soltar esta palabra. Los procesos y las tormentas que han de venir para el ser humano se tienen que dar porque son, son cosas que Dios deposita en ti para poderte pasar por la prensa. Y esa prensa, cuando te prensa, te hace doler, te hace sufrir. Pero de ahí saca el verdadero aceite de Dios. Y ahí Dios está sacando el aceite en ti. Hay personas que quizás en este momento se están haciendo preguntas. Señor, ¿por qué este proceso? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y Dios está respondiendo a tu respuesta. Porque, hijo, tienes que pasar por la prensa mía. Porque necesito sacar tu aceite. Necesito sacar ese aceite fresco en ti.
Porque si nosotros no somos moldeados por Dios, si nosotros no somos procesados por Dios, no hay aceite fresco continuo. Y las lámparas podrían apagarse el día de mañana para tu vida. A veces Dios te pasa por esos procesos para prensarte, para sacar tu aceite, para que tu aceite no mengue, sino que aumente, para que tu aceite rebose. Yo no sé si ustedes están entendiendo esa palabra, pero el salmista David dice, aumenta las fuerzas como las del búfalo, Dios, y unca mi cabeza con aceite fresco. En ese momento David estaba pasando por un proceso de formación, por un proceso en el cual estaba siendo atacado. Por eso dice, aumenta las fuerzas como la del búfalo, porque no siento avanzar, porque no siento continuar. Y uncan mi cabeza con aceite fresco. Necesita del aceite fresco, porque aún el salmista David entendió que necesitaba del aceite fresco de Dios. Porque llegan momentos de proceso, llegan momentos dolorosos para nuestra vida que nos llevan hasta el caos, que nos llevan quizás casi a tirar la toalla, quizás casi a rendirnos, quizás casi a no continuar. Pero Dios dice, es necesario que pases por la prensa para que estés entre las vírgenes prudentes, con el aceite fresco, con el aceite rebosante. Porque nadie puede llegar ante Dios sin estar a la medida de Dios que Él estableció sobre la tierra a sus hijos. Porque aún Jesucristo, el Hijo de Dios, fue llevado al lugar de Getsemaní, el lugar donde se obtenía el aceite, al lugar de prensado, el lugar de procesamiento. Aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue llevado a ese lugar. Y estoy hablando entre las vírgenes prudentes aún. Porque cuando tú estás siendo atacado, cuando tú estás siendo llevado a la prensa de Dios, déjame decirte, dale la gloria a Dios. Dale la alabanza a Dios. Porque está sacando el aceite fresco en ti. Está brillando Dios, la imagen de Jesucristo sobre ti. Está haciendo brillar el reflejo de Jesucristo sobre ti, de su Hijo amado. Porque aún Jesucristo entendió que tenía que pasar por la prensa también, por el sufrimiento, por el desierto, por el dolor. Y eso te da la garantía de la salvación. Eso te da la garantía de la resurrección. Ahora quiero hablar de las vírgenes insensatas. Mateo 25:3. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Podría haber tenido lámparas, pero no tenían suficiente aceite en ellas. Y es que las vírgenes insensatas representan aquello vida de relajo, una vida conforme, una vida de conformidad, una vida normalizada. Vea, esto es profundo lo que voy a decir. Para ellas es normal ver cómo acontecen todas las señales que dice la escritura y siguen viviendo una vida de relax. Hoy para el creyente que está entre las vírgenes insensatas o para el ser humano que está viviendo entre el pecado, es normal ver eso porque se ha normalizado.
Ya es normal ver cómo un criminal roba, un asesino le quita la vida a otra persona. Ya para esas personas es normal ver cómo hombres se meten con hombres, mujeres con mujeres, cómo aprueban el aborto, cómo aprueban el matrimonio de los lesbianas, de los gays. Ya para ellos es normal eso, porque se han normalizado, porque están entre las vírgenes insensatas, adormecidas. Para ellos es normal eso. Para ellos es ver cómo en otras ciudades o en otros países matan a los cristianos por predicar el evangelio de Jesucristo, por llevar las nuevas buenas de salvación. Para ellas o para el ser humano que están entre las insensatas, es normal ver eso. Es normal ver eso. Es normal ver cómo el pecado ha incrementado tanto sobre esta tierra. Es normal ver cómo los tsunamis se ocasionan en el lugar de la tierra. Es normal ver cómo vienen maremotos y terremotos. Es normal ver cómo las señales de Jesucristo, que fue anunciadas un día en aquella cruz, en aquel transcurso de su llamado, de su llamamiento, de lo que iba a venir, es normal para ellos, porque están entre las insensatas, adormecidas. Estamos viviendo una vida así. Lamentablemente, tenemos que tener, vea, voy a decir algo, tenemos que tener cuidado con eso. No es normal como ver el pecado que se ha incrementado sobre la tierra. No es normal. Pero para muchos es normal eso. Para muchos es normal ver hombre con hombre besándose en la calle. Para muchos es normal ver hombres con hombres caminando de la calle, dándose besos delante de los niños, delante de la juventud, delante de la creación de Dios. Para ellos es normal eso. ¿Cuánto más vamos a seguir viviendo una vida así? Muchos dicen, desde mucho tiempo han estado predicando el evangelio de Jesucristo y que ha de venir y que mire que ya venía y que venía y no ha venido. ¿Y por qué no ha venido? Y se hacen esas preguntas porque Dios tiene misericordia todavía y ha tenido misericordia. Pero el día que Dios quite su misericordia sobre la tierra, lamentarán aquellos que no estuvieron entre las prudentes y que estuvieron entre las insensatas. Lamentarán el día que nacieron por no haberse estado preparando para la venida del Hijo de Dios. Tienes que despertar. Tienes que darte prisa. Y hay algo que me lleva a profundizar esta palabra. Hay algo que me llevó a profundizar esta palabra. Porque yo le decía a Dios, Señor, pero las vírgenes insensatas tenían aceite. Y si tenían aceite, ¿por qué no fueron salvas? Y es donde Dios me habla, estando de rodillas en mi cuarto. Y me dice, Never, lo que pasa es que cuando la persona deja de estar sujeta a la voluntad de Dios, hay vendas que vienen sobre la vida del creyente y del no creyente y aquellos que no obedecen mi voz. Y yo le digo, ¿por qué Dios? ¿De qué vendas estás hablando tú? Y me dice, Ever, lo que pasa es que cada venda que se apega a la persona que dejó de creer en mí, que se adormeció, esa venda
que se deposita en cada parte de su vida, en cada área espiritual de su vida, lo primero que hace es ponerse sobre, pero no te da aviso del adormecimiento que vendrá sobre ti. Y yo digo, ¿por qué no viene aviso? Porque lo primero que hace una venda es aprietarte. Si tú te amarras una venda, lo primero que va a venir es que te va a apretar, pero tú no sientes adormecimiento, sientes que estás todavía con tu mano. Pero en el siguiente momento, al momento que tú vas a mirar tu mano, tú miras que tu mano te comienza a poner morada, comienza a morirse. Y mi pregunta era, pero Señor, pero si está la venda, pero está el aceite ahí, pero está adormecida porque no circula. Y eso me decía Dios, ¿sabes algo? Hay muchas personas que tienen vendas sobre ellos y están adormecidos por causa de sus vendas y que no se han dado de cuenta porque aunque piensan que tienen a Dios, una cosa es tú creer que tienes a Dios y otra cosa es que Dios diga, tú estás conmigo, que los ojos de Jehová estén sobre ti. Me decía Dios, mientras las vendas estén sobre ellos, su aceite no va a circular. Por eso están muertos. Por eso llevan una vida adormecida. Y no se han dado de cuenta. No te has dado de cuenta que algo tan pequeño te pudo adormecer. Que algo que tú hiciste te pudo adormecer y no te diste de cuenta. Te hizo perder la comunión de Dios. Te hizo perder la comunión, la intimidad con Dios. Y yo le digo, Dios, y en este tiempo, aquellas personas que duerman, ¿qué necesitan para su restauración? Y esto es lo que quiero que entiendan. Y quiero que escuchen bien. Aleluya. Esto me lleva a ver el número 3. Escuchen bien lo que voy a decir. En San Mateo, nuevamente, capítulo 25, versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Estoy hablando de las insensatas ahora. Y esto me llevó a profundizar. ¿Qué necesitaban ellas para tener nuevamente el aceite fresco? Y es que me llevó a ver el significado del número 3. Yo no sé si muchos entienden, pero los números tienen significados también. Y me llevó Dios a ver el significado del número 3. Y es que el número 3 simboliza la resurrección. Porque en 3 días Jesucristo resucitó y venció la muerte. Escúchame bien lo que estoy hablando. Esto es profundo. El tercer día Jesucristo resucita y vence la muerte. Vence lo que había adormecido. Porque la muerte representa adormecimiento también. Que aunque no lo veas así, adormecimiento es muerte. Y al tercer día Jesucristo resucita y vence la muerte. En Génesis 1:9, capítulo 1, versículo 9, al tercer día Dios separó las aguas de la tierra seca y creó vegetación simbolizando nueva vida de la tierra. Es profundo lo que estoy soltando. Al tercer día Dios crea la naturaleza en la tierra, le da vida a lo que estaba muerto. Ese es el poder de la resurrección. La señal de Jonás, Mateo, capítulo 12, versículo 40. 3 días, 3 noches, Jonás
en el gran pez, simbolizando el poder de la resurrección. Esto me da a entender que lo que ellas necesitaban era el poder de la resurrección. Eso les daría nuevamente la vida para que el aceite circulara en ellas, para que el aceite volviera a fluir sobre ellas. Porque el aceite representa o simboliza el Espíritu de Dios sobre tu vida. Y muchas personas, por causa del adormecimiento, has perdido al Espíritu Santo. Y Dios te dice, necesitas el poder de la resurrección. Y pastor, ¿sabe por qué yo estoy hablando esta palabra? Porque cuando Jesucristo le llamaron para que fuera ante su hermano Lázaro, que llevaba días enfermos, Jesucristo no se presenta cuando ellos querían que él fuera. Pero dice la escritura que él se movió a ese lugar. Lo que me sorprende es que Lázaro estaba muerto. Se presenta Jesucristo en la hora y en el momento en que Lázaro ya estaba muerto, en que Lázaro ya estaba dentro de su tumba. Y me gusta esta palabra, porque Jesucristo cuando llega ahí, todos le gritaban y le decían, Señor, si tú hubieses estado ahí, él no hubiese morido, él no hubiese muerto, perdón, él hubiese vivido, él estuviese aquí anunciando tu poder. Hay muchas personas diciendo en este momento, yo siento por el Espíritu. Si tú hubieses, Señor, si tú tan solo me hubieses oído, esto no se hubiese acabado. Esto no hubiese terminado aquí. Esto no hubiese llegado a su fin. Pero Jesucristo dice, no te he dicho que si crees ver a la gloria de Dios, vas a ver al final de eso mi gloria, dice el Señor. Vas a ver mi poder. Y me sorprende que dice, quitan la piedra, alzando sus ojos a los cielos. El Hijo de Dios, yo siento el poder de Dios. Jesucristo, el que tenía el poder de la resurrección, estaba ante la tumba de Lázaro. Aquel que estaba muerto, aquel que olía muerto ya. Hiede a muerto, decían. ¿Cómo va a poder tener vida? Y Jesucristo, alzando sus ojos, viendo los cielos, dijo, Padre, glorifícate una vez más. Y oyendo una voz, yo ya me he glorificado, dijo Dios. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, despierta de tu adormecimiento. Lázaro, despierta del adormecimiento, de aquello que te hizo adormecer, de aquello, aquello que te hizo de adormecer, aquello que te llevó hasta el borde del caos. Despierta. Despierta. Despierta tú que duermes entre los muertos. Despierta porque no sabemos la hora. No sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo de Dios
haya de aparecer entre las nubes. Despierta tú. Es momento de despertar, de ver la realidad en esta tierra de lo que está pasando. Abramos nuestros ojos, pongamos nuestros pies sobre la tierra y miremos la inclemencia del pecado como ha aumentado. Y Dios dice, despierten, 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 porque a cualquier momento la puerta se ha de cerrar. Despierten, despierten, porque aún serán como los días de Noé. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Hasta aquel día que Jesucristo o el Dios vivo llamó. Hasta aquel día que le dijo, Noé, entra. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron esas personas hasta que Dios nos cerró la puerta del arca. Aún el arca del pacto de Dios, aún el arca de la salvación de Dios, está la puerta abierta. Aún la puerta sigue abierta. Corramos al arrepentimiento, corramos ante Jesucristo. Vamos para que podamos alcanzar salvación. Corramos, entremos. Deja de estar afuera del arca. Es momento que entres al arca. Esto me sorprende porque cuando Dios dio un mandato, Él le dice, Noé, construye el arca. La construcción del arca representa la preparación de Noé, la preparación de su casa. Hoy Dios te dice, prepara tu casa, prepárate, prepara tu casa, prepara a tus amigos, prepara a tus amigas, prepara a tus primos, prepara a tu familia. Ve, anuncia, diles, preparémonos. Lleven el mensaje de la preparación, dice el Señor, antes de que el arca haya de cerrarse la puerta y sea tarde y haya de venir el diluvio, haya de venir los juicios de Dios, haya de venir la gran ira de Dios sobre esta tierra. Despierta, Cristo viene. Despertamos, que Cristo viene. Cristo viene. Y quiero terminar contando un sueño que tuve de parte de Dios hace unos días atrás. Para terminar, la palabra de Dios. Para mí esto fue como una visión. Estando durmiendo en horas de la mañana, yo tengo un sueño de parte de Dios. En el sueño, Dios me lleva ante un monte. Y cuando llego al monte, yo veo una columna de humo con tinieblas. Y cual veo que todas esas tinieblas cubrían casi todo el monte. Pero al final del monte, al final de ella, había una partecita que aún resplandecía de una luz blanca, de una luz que resplandecía. Era un monte alto, un monte grande, pero su parte toda casi estaba cubierta. Solo había una partecita en la colina. En el final de ella había solo una partecita de luz que resplandecía. Y después de ahí Dios me lleva a un lugar donde me encontré con multitudes de personas. Y muchos decían, Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios viene. Cuando escuché una voz que sale del cielo
Vea, pastor, para mí esto fue una visión de parte de Dios. Sale una voz del cielo que dice y comienza a llamar a uno por unos, de a uno por uno. Y recuerdo que cuando él me llama a mí, me dice, Ever. Y yo digo, aquí, Señor. Cuando dice, tú no estás a la medida que yo quiero que tú estés. Para mí esto me partió el corazón. Yo miraba, las personas se iban, como las personas desaparecían, y miraba al cielo y había una mansión, un lugar donde todas las personas, cada persona que iba a ese lugar. Y recuerdo que yo comencé a hacer cosas llamando la atención de Dios. Corría, tocaba, cantaba, glorificaba. Y oí nuevamente la voz de Dios diciendo, Ever, no será por obras, no será por obras, no será por el servicio que hayan de llevar, sino por la medida que yo establecí sobre la tierra, por la medida que yo establecí al ser humano. Mientras tanto, el que no esté a la medida mía, a la medida que yo establecí, nadie será salvo, ni la iglesia aún. Porque solo aquellos que hayan de ser llevados a mi reino son aquellos que están a mi medida, a la medida de la plenitud de Dios. Y recuerdo, pastor, que yo me despierto. Sentí el corazón como si me lo hubiesen desgarrado. Sentía dolor. Sentía el corazón a pedazos. Y esto me lleva a decirle a Dios, ¿esto qué significa? Estoy mal delante de ti. Y viene la voz de Dios y me dice, Ever, si yo en este momento, dice el Señor, viniera por mi iglesia, por aquellos que fueron redimidos por mi sangre, tu familia no sería levantada, dice el Señor. Esas fueron las palabras que Dios me dice en esas horas de la mañana. Porque tu familia no está a la medida mía. El sueño que tuviste significa el poco de tiempo que ha de quedar. El tiempo está acabándose, dice el Señor. El monte que tuviste, me dice Dios en esa hora de la mañana, pastor, el monte que tuviste es el tiempo. Las nubes que tuviste, las tinieblas que viste que cubrían casi la columna, que cubrían casi lo último. Es el pecado como ha incrementado sobre la tierra. Es lo mayor que ha incrementado. Y la luz que viste al final es el poquito de tiempo que queda. Es mi espera, dice Dios. Es mi misericordia. Yo quiero hacer una oración por aquellos que no han entregado su vida, por aquellos que no han conocido a Dios y que necesitan en este momento entregar su vida. Déjame decirte, esto no es un juego. La necesidad de hoy de despertar, de darnos de cuenta que en cualquier momento viene el Señor por su iglesia, viene por nosotros. Aquellos que no han hecho esta oración de arrepentimiento, yo quiero que hagan esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti, Señor, y me humillo, Dios, pidiéndote perdón por cada pecado, por cada ofensa, por cada iniquidad que he cometido delante de ti, por cada desobediencia que he hecho delante de ti, Señor. Te pido que sepulta mis iniquidades y mis pecados se han llevado a las profundidades de la mar.
y se han olvidado delante de ti. Te pido, Dios, que me borres del libro de la condenación y que me escribas en el libro de la vida. Escríbame en el libro de la vida que conduce a la vida eterna, a la vida que conduce al reino de Dios, a la salvación. Escríbame en el libro de la vida, en lo más alto y que nunca sea borrado de ahí. Porque te acepto como mi único Señor, como mi único Señor Jesucristo, como mi único dador de la vida. Te acepto desde ahora y para siempre. Y te pido que seas tú, Señor, guiando mis pasos para alcanzar la corona de salvación. Guiando mis pasos para alcanzarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.